Hola hermanos, después de la fiesta de San Mateo, nos adentramos ya al final de la semana 24 del tiempo ordinario. Es el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica en el año 2018. Y sigue hablando Lucas en el capítulo 8, del 4 al 15, este relato. Este vídeo es el 296 para nuestro orden. Dice así Lucas: en aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces le dijo esta parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre las zarzas. Las zarzas crecieron al mismo tiempo y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100 por uno. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que la escuchan, pero luego viene el diablo y se la lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero al momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son las que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que en su corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra de Dios. Chapó. Pues bien, vamos a meditar, a reflexionar sobre esta parábola. La versión de Lucas, el acento de la parábola está puesto en los diferentes tipos de tierra donde cae la semilla. Probablemente en línea con la interpretación de la parábola en clave ético-religiosa, que parece circular entre las comunidades de discípulos. Sin embargo, también en esa interpretación parece más adecuado entender que aquellos diferentes tipos de tierra se hallan en cada persona. Desde esta perspectiva, y en una clave que supere la dualidad, podría leerse de este modo: todos somos semilla, que potencialmente incluye en sí misma el despliegue
que habrá de manifestarse. La semilla es completa y perfecta, como completo y perfecto es también el despliegue. Visto desde la mente, resulta inevitable la etiquetación, la etiqueta mental. Pensar es etiquetar. Y la catalogación moral que da por supuesta la libertad individual del inexistente yo al que se considera responsable del fruto que produce. Eso es así mientras nos hallamos. ¿Dónde? Ya lo sabes, en el plano mental. Pero sin embargo, en el nivel profundo, todo es como tiene que ser, que es la conciencia, que es la vida, la semilla, la que hace todo eso. De modo que en contra de la creencia habitual, que parece ser de sentido común, no somos nosotros los que controlamos, te lo imaginas, la vida o el futuro de esa vida, sino que es la vida la que controla todos y cada uno de nuestros actos. La vida. Para la mente, el futuro de la semilla depende de la tierra que encuentre, pero en realidad es el sembrador quien la coloca donde le parece, y eso es lo que hace que la semilla adopte recorridos diferentes. Pero esta es la novedad. Pero nosotros no somos, en primer lugar, la tierra concreta, sino, ¿te lo imaginas?, la semilla que es una con todo lo real. Ese real, ya sabes quién es, Dios. Pues bien, la pregunta está servida. ¿Vivo la conciencia de unidad con todo o me encuentro separado? Este es el enigma, el encontrarte separado de todo. Por eso, hermanos y amigos que me escucháis y me veis, para entender esta parábola, lo primero es tener presente que la palabra es inseparable del que la pronuncia. Una palabra es creíble cuando el que la pronuncia merece credibilidad. ¿Cómo va a tener aceptación y acogida una palabra, un discurso que proviene de una persona cuya forma de vivir está en contradicción de lo que dice? Imposible. Una palabra solo puede dar fruto cuando la vida del que la pronuncia es concorde con lo que dice. Eso es una realidad. Por eso Jesús insistió tanto en que su autoridad no se basaba en sus títulos o en su saber, sino en sus obras. Por las obras los conoceréis, dice Juan
en el capítulo 10, 38. Si realizó las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed en mis obras, dijo Jesús. De aquí la gran pregunta, hermanos, tú y yo que predicamos, los sacerdotes, los laicos. ¿Qué predicador puede decir, si no crees en lo que digo, ¿por qué no creéis en mi forma de vivir? Porque las obras dignifican la palabra. Esto vale para los predicadores, para los catequistas, para todo el que se ponga a hablar. ¿De qué? Del Evangelio, que es la sabiduría de Dios y no podemos jugar con ella. Segundo, no vendría mal que quien explica la parábola, el hablante, se pare a pensar si el problema no estará en que el sembrador no siembra lo que tiene que sembrar, porque se trata de sembrar la palabra. Ahora bien, no se siembra la palabra en cuanto uno se pone a hablar, sino que se siembra la palabra únicamente cuando al hablar se dan las condiciones de lo que se ha llamado la acción comunicativa. Esto es una realidad, como un templo. Pero se requieren varias condiciones básicas. Primero, que lo que dice el hablante resulte comprensible, es decir, que se pueda entender. Segundo, que el hablante sea fiable, es decir, que tenga credibilidad. Y tercero, que la comunicación tenga relación con un contexto normativo vigente, o sea, que se hable de cosas que se aceptan como normas de conducta ahora, no hace 1000 años, que es lo que el concilio dijo, los signos de los tiempos. Tenemos que hablar de los problemas de este tiempo, en este tiempo, en el siglo XXI. Y cuarto, que la intención del hablante sea que él expresa, por ejemplo, no utilizar la religión para hablar de otros intereses. Esa es la cuarta. Si no se dan estas condiciones, el problema no está en la tierra, sino en el sembrador que no siembra palabra alguna. Esto es lo esencial. Obras son amores y no buenas razones. Y para terminar, decimos esto, o digo, pero igualmente el oyente de la palabra, y esto lo dijo Karl Rahner, tiene que repensar su vida a partir de lo que dice la parábola. De aquí viene una pregunta muy corta. ¿Tienes un corazón duro? ¿Un corazón con piedras? ¿Con espinas? ¿Cómo acogemos la palabra del Evangelio? ¿Qué atención y qué interés concedemos
a la palabra que nos viene de los demás? Aquí está el problema, que nos dice Karl Rahner, el oyente de la palabra. Pues bien, hermanos, ahí está el quid de la cuestión, y es la frase que hemos dicho antes. Vivo la conciencia de unidad con todo. Si estoy en esa conciencia de unidad, yo sabré hablar con autoridad, porque mis palabras serán mis obras. Si la palabra no va unida a las obras, no hay contagio, no hay autoridad. Si Jesús contagiaba a la gente, es porque hablaba con autoridad, es decir, vivía aquello que estaba diciendo. Así debe ser nuestra vida, y así es como daremos testimonio ante este mundo tan roto y desgraciado, que no debe ser así. No debe ser un valle de lágrimas, sino una satisfacción enorme de saber que el sufrimiento no es el camino del hombre, sino la felicidad, aquí, en la tierra, en este momento. Y después, con este gusto, con este saborear lo que es esa palabra y vivirla, pensar que después será eternamente, para siempre, y gratuita, no por nuestros méritos. Jesús y el Padre Dios quiere que volvamos a lo que éramos al principio de nuestra existencia, semejantes a Él. Y nos puso en el paraíso sin pecado para que fuéramos felices. Si hemos olvidado eso, pues estamos en nuestros pecados. Tenemos que volver de donde salimos, para después ir a donde vamos, que es a la eternidad. Pero primero, vivir esa realidad. ¿Y cómo podemos vivir esa realidad? Pues amando a los demás, sin límites. Y el que ama a los demás sin límites, todo lo que dice, como dice la gente, va a misa. Es lo mayor que puede decir. Obras son amores y no buenas razones. Y nuestro mundo capitalista no dice eso, sino todo lo contrario. Tanto tienes, tanto vales. Mentira. Es más feliz aquel que menos necesita, con poco, con sencillez, y más en este tiempo en que nos estamos cargando, que vamos al carajo, la naturaleza. No podemos llevar la vida que llevamos destruyendo la naturaleza, sino ser más sencilla, ser la palabra austera que te he dicho muchas veces. Así podamos conseguir, porque de la forma que vamos necesitamos 6 mundos, 6 tierras, y eso es imposible. Hermanos, llamados a la austeridad, llamados a ser auténticos en la verdad, y que contagiemos con nuestras palabras, porque hay que decirlas, las palabras hay que decirlas, hay que denunciar lo que está mal, pero que después nos lleve a que eso que denunciamos y que a eso que estamos diciendo lo vivimos antes. Entonces la gente nos seguirá. Seguirá a Jesús, porque en definitiva es seguir a Jesús.
cuando yo sigo a Jesús en sus obras, en su vida, en sus palabras, hago lo que Él me dijo que tenía que hacer para ser feliz, entonces se ha solucionado todo. Un abrazo, ánimo, esto tiene solución. Podemos tener y es posible si queremos, no si podemos. Porque a veces podemos poder, pero no queremos. Hace más el que quiere que el que puede. Ánimo y adelante. Un abrazo, un saludo afectuoso. Hasta la próxima. Adiós.